¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa, agradeciéndole que como cada miércoles, hoy 2 de octubre no se olvida, hagamos un alto en el camino y podamos hacer un par de reflexiones. El día de ayer, 1 de octubre, se hace un cambio histórico. Para empezar, se modifica la fecha en la que inicia la gestión de la actual mandataria, la doctora Claudia Sheinbaum. En el pasado era el 1 de diciembre, hoy 1 de octubre, se declara día festivo para que cada 6 años se le dé la oportunidad a la población de que presencie y sea testigo de este cambio. Y bueno, pues fuimos testigos el día de ayer, unos de manera virtual, otros de manera presencial, y hemos convocado a este programa para poder entender qué país y qué administración deja el exmandatario López Obrador. 6 años de gobierno, el grupo Integralia hace un estudio y nos arroja unos datos sumamente importantes. Y para ello le quiero agradecer porque ya está con ustedes vía Zoom para poder desmenuzar estos hallazgos, estos resultados. Nos acompaña Carlos Alberto Rubio Pimienta, él es el subdirector de Integralia Consultores. Antes que nada, Carlos, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Hola Rosa León, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio. No, al contrario, y tendremos posterior a la participación de Carlos un enlace también vía Zoom con Viri Ríos, catedrática y analista política, y don Enrique Galván Ochoa, también un decano del periodismo, vía Zoom hará un par de reflexiones sobre el cambio de estafeta y qué país está heredando esta nueva administración. Entonces, pues siempre que tengo la oportunidad de platicar con ustedes, Carlos, para la audiencia es muy importante y lo han destacado, ¿no? Estos informes, esta numeralia, la dividen en 4 pilares, en 4 rubros, y yo creo que para la población hoy, más que nunca, sobre todo cuando hubo un cambio a la reforma al Poder Judicial que sigue en vilo, que sigue en disputa, es uno de los 4 pilares: seguridad, justicia y derechos humanos. Porque sé que está economía y finanzas, sociedad y desarrollo, política y gobierno, pero sé que no está en orden como tal, y creo que hoy por hoy, si no tenemos seguridad y no tenemos salud, pues yo creo que son dos bastiones importantísimos. Empecemos por la seguridad, Carlos. Claro que sí, muchas gracias Rosa. Como comentas, acabamos de publicar un reporte en el que analizamos más de 100 indicadores que van desde seguridad, finanzas, economía, justicia, derechos humanos, sociedad, etcétera, para entender cómo deja o cómo dejó más bien ya el presidente López Obrador la administración pública federal y cuáles son los retos que hereda ahora la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Y definitivamente, como comentas, la inseguridad pública es uno de los grandes retos, una de las tareas pendientes que dejó la administración de López Obrador. Si bien si vemos los datos que reporta el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vamos a ver algunos decrementos en indicadores relevantes. Es el caso, por ejemplo, del homicidio doloso, que registró una reducción en la tasa de alrededor del 23% en el comparativo entre 2024 y 2018. Ya que nos metemos a los datos desagregados a nivel estatal, lo que vemos son en realidad focos rojos muy importantes de inseguridad pública en varias entidades de la República. Lo hemos visto en las últimas semanas en Sinaloa, pero es el caso también de Chiapas, de Sonora, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Colima, es decir, múltiples entidades que están viviendo realmente una crisis de inseguridad pública, enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se han fortalecido, empoderado mucho en los últimos 6 años y para los cuales en la administración anterior realmente no hubo una estrategia de seguridad pública que les hiciera frente, que les pusiera un freno. Y eso, si tomamos en cuenta además que las cifras que reporta el Secretariado Ejecutivo en realidad son solo una porción de lo que realmente está ocurriendo Sucede. en el día a día, en la vida de los mexicanos, según la última Falta la encuesta cifra del negra. INEGI. Correcto. Ujú. Según la última encuesta del INEGI, la cifra negra, es decir, el número de delitos que no se reportan ante las autoridades o para los cuales no se abre una carpeta de investigación, sigue siendo de alrededor del 93%. Eso significa que en México solamente se están reportando cerca del 7% de todos los delitos que ocurren presuntamente en el país. Y es por eso que hay que tomar estas cifras oficiales con un grano de sal, tomando en cuenta que la realidad es probablemente mucho peor de lo que vemos en los datos. Así es. Y también lo dijo el reporte que ustedes realizaron y con quien tuve la oportunidad también de conversar aquí recientemente.
venimos de un proceso electoral extremadamente violento. Nunca se había dado una violencia contra candidatos de una manera tan frontal. Candidato que no le gustaba el crimen organizado, candidato que era lamentablemente y muy desafortunado asesinado. También aquí quiero que hagamos un alto en el camino porque no se nos deben de olvidar todas estas víctimas, Carlos. No, totalmente. Como comentas, el proceso electoral de 2023-2024 fue el más violento del que tenemos registro. En Integralia llevamos varios años haciendo un conteo El del reporte. número de agresiones, asesinatos, intimidaciones, secuestros, etcétera, contra aspirantes, candidatos, precandidatos, sus familiares, funcionarios públicos cercanos a esas figuras, para entender justo, pues, cómo está operando el crimen organizado en los procesos electorales. Y el del año pasado, bueno, de este año y el año pasado fue el más violento del que tenemos registro. Números de víctimas, registramos alrededor de 889. Eso significa 133% más que en el proceso electoral de 2017-2018. Y lo que vemos además es que de ese total, de esas casi 900 víctimas, el 70% se concentran en el nivel municipal. Es decir, es un porcentaje altísimo porque es ahí donde los grupos criminales encuentran las mayores oportunidades para tratar de controlar, de ingerir las estructuras gubernamentales, controlar los mercados ilícitos que operan en esos territorios y en última instancia imponer realmente regímenes criminales en el que ya no son las autoridades municipales, sino estos grupos criminales quienes están pues gobernando en esos territorios. Así es. Recientemente también conversábamos aquí en Baja California con el delegado de INEGI para describir un poco cómo estaba la percepción de inseguridad. Como tú sabes, estamos también dentro de los estados con mayor índice de violencia y de delitos de alto impacto, Carlos. Y bueno, pues ahí está la realidad del país. La gente tiene miedo. Lo más, ahorita quizás más palpable, doloroso, es lo que estamos percibiendo y recibiendo de nuestros hermanos de Sinaloa, donde gracias a las redes sociales pues suben, publican, la vida les cambió, el tema de una vida pues cotidiana, de ir al trabajo, a la escuela, de compras, el esparcimiento, todo esto cambió, Carlos. Sí, correcto. Como mencionas, los datos del INEGI revelan que la percepción de inseguridad en las entidades ha registrado una disminución en los últimos años, pero que este año, bueno, el último dato que tiene el INEGI, que es de 2023, parece que esa tendencia se está ya estancando, incluso revirtiendo en algunas entidades, en donde ya se percibe una mayor sensación de inseguridad. Y además la inseguridad pública sigue siendo la principal preocupación para la mayoría de los mexicanos, según el último reporte que publicó Ipsos, esta encuestadora global de temas de opinión pública. Más del 60% de los mexicanos consideran que la inseguridad es su principal preocupación. Lo vemos también en la última encuesta que publicó el INEGI. El costo total del delito aumentó el año pasado hasta llegar a 282 mil millones de pesos, de los cuales un porcentaje importante son gastos que los mismos hogares hacen para prevenir incidentes de inseguridad pública, para proteger sus casas con rejas, llaves adicionales, cercas electrificadas, etcétera. Entonces, distintas medidas que están tomando los hogares mismos para protegerse y que han ocasionado que el costo del delito aumente en los últimos años. Entonces, sin duda es un tema que preocupa a los mexicanos y del cual están esperando respuestas de esta nueva administración. Así es. Le hice la propuesta a Carlos Alberto Rubio Pimenta, subdirector de Integralia Consultores. Este reporte pues ya lo subimos a nuestras redes sociales. Usted lo pudo haber visto en nuestras páginas desde la semana pasada. Hoy, 2 de octubre, le agradezco mucho a Carlos que esté con ustedes, pero sobre todo es para poder contrastar qué administración, qué situación está el país con la que está iniciando la administración de Claudia Sheinbaum. Y te lo pregunto porque obviamente en el discurso de la actual mandataria, la doctora Sheinbaum, pues habló de la reforma judicial que va. Hay pues una serie de aspectos, primero si va a proceder estos amparos que han puesto los propios trabajadores, algunos pues votaron para que sigan en paro, viene la decisión del INE
de sin reglas, iniciar, correr el reloj de un proceso de elección de jueces, magistrados, etcétera, etcétera, para el 2025, que todavía no nos queda claro. Se hizo un ejercicio donde tardaríamos horas en poder llevar a cabo esta votación. Entonces, con todos estos ingredientes que hereda Claudia Sheinbaum, de la reforma judicial, de su propia implementación, de las reformas secundarias. Carlos, me quiero detener para ver si nos puedes dar un poco de matices de cómo llega y cómo va a arrancar esta gestión ante porque la impunidad ahí está, y ella ha dicho, no, pues es que después viene la reforma, también para las fiscalías estatales, porque pues a la gente todavía le sigue siendo pues muy complejo entender que el Poder Judicial no es donde yo voy y pongo una denuncia porque me robaron mi carro, porque sufro de violencia familiar, que son los índices más altos que han crecido últimamente, el tema del feminicidio, etcétera, etcétera, es con las fiscalías, no con el Poder Judicial. Entonces, aquí me detengo, Carlos, para tu reflexión. Sí, no, tienes toda la razón. Creo que hay un desconocimiento, una confusión en la población que considera que el Poder Judicial es ante quien levantan una denuncia y el responsable de que esa denuncia no se traduzca en un castigo para los responsables, una resolución del hecho delictivo. En realidad, como dices, es ante las fiscalías estatales y los ministerios públicos ante quienes se tiene que levantar esa denuncia y en donde están los problemas en el sistema de procuración de justicia. En primer lugar, porque están rebasados en términos del número de carpetas de investigación que se tienen que abrir, no tienen el presupuesto, el personal suficiente para poder atender toda la demanda ciudadana que hay. En segundo lugar, porque hay problemas de capacitación, hay muchos problemas en términos de la creación de esas carpetas de investigación que incorporen toda la evidencia, que se siga el debido proceso y que eso ocasiona que cuando llegan a los jueces para presentar esos casos, los casos sean desestimados porque la carpeta de investigación no se elaboró de la forma correcta, no se siguió el debido proceso, no se respetaron los derechos de las presuntas víctimas y es por eso que los jueces desestiman esas carpetas de investigación, no al revés, ¿no? Entonces creo que hay una tarea pendiente importante de fortalecer las capacidades de las fiscalías, los ministerios públicos para poder atender ante esa demanda ciudadana. Y por otro lado, creo que también hay una tarea muy importante pendiente en términos del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, que en esta administración sufrieron pues recortes en términos de los presupuestos asignados desde nivel federal para apoyar esas tareas, policías que están hoy pues muy mal atendidas en términos del personal, de los recursos, del equipamiento y que además son quienes están enfrentando a los grupos del crimen organizado sin realmente tener las capacidades para hacerlo, ¿no? El año pasado, y lo que ese censo revela es que la Guardia Nacional participó en menos del 25% de los enfrentamientos totales con grupos del crimen organizado registrados en el país. Es decir, el otro 75% lo llevaron a cabo policías estatales y municipales que no están capacitadas, no tienen el armamento para poder hacer frente a grupos del crimen organizado cada vez más fuertes. Así es. Otro aspecto que nos ocupa y nos preocupa es el aspecto de economía y finanzas, que ahí lo apuntas en tu reporte. La ocupación del empleo, bueno, en el caso de Baja California, cada región del país tiene su peculiaridad. Aquí tenemos un crecimiento pues sostenido, la tasa de desempleo más baja, pero ¿qué va a pasar cuando las obras en el sureste pues ya no estén? Dos Bocas ya van a terminar, el Tren Maya, etcétera, y bueno, otra vez esa población, Carlos, va a estar en el desempleo si no llega el desarrollo a la zona. Me quiero detener aquí para el análisis en esta materia porque obviamente pues los números son hasta ahorita, pero la generación de empleos versus también nuestra tasa demográfica. Cada año los jóvenes demandan más espacios laborales y estos no van a ser encontrados si no se da la certidumbre para que se generen más empleos en nuestro país. Te dejo los micrófonos.
Sí, correcto. Como mencionas, de hecho, lo que los datos revelan en nuestro reporte es que la región sur fue la que más creció en esta administración. Hay un crecimiento importante comparativamente con el resto de las regiones, incluso la región norte y la región centro bajío, que normalmente son las más dinámicas por su cercanía con Estados Unidos, los beneficios que obtienen del tránsito de bienes y servicios hacia Estados Unidos. Pero en esta administración hubo bueno, perdón, en la administración anterior del presidente López Obrador hubo una inversión importante en términos de infraestructura, programas sociales, etcétera, en el sur del país que se tradujo en crecimiento, pero como mencionas, no necesariamente es sustentable. De hecho, en los discursos que hizo la presidenta Sheinbaum de la Ciudad de México, no habló explícitamente de programas específicos o proyectos específicos para la zona sur del país, a diferencia de lo que hizo López Obrador a lo largo de su administración. Habló un poco del Tren Maya, cómo se van a ampliar las rutas del Tren Maya, este nuevo tren hacia Guatemala, pero fuera de eso no hubo un Hay más. énfasis explícito en equilibrar el desarrollo de la región sureste con respecto al norte, etcétera, como sí lo hubo en la administración anterior. Entonces, pues sí queda ese reto pendiente. De hecho, los proyectos de infraestructura en términos de trenes, al menos que anunció Claudia Sheinbaum, son más bien hacia el norte de México, hacia los estados del País. Bajío, hacia los estados del norte y de la costa, no necesariamente el sur. Entonces, pues ahí queda por ver realmente qué va a pasar con esa zona, aunque sí hay que destacar, por ejemplo, que en la estrategia de seguridad que presentó un documento preliminar el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, sí se está poniendo un énfasis en Chiapas. Ya anunció que va a implementar una estrategia específica para ese estado, poner atención a la violencia homicida que ha estado ocurriendo en esa entidad. Entonces, a lo mejor ahí también podría haber algunas áreas de oportunidad, algunas señales positivas para los próximos años. Así es. Con mis otros invitados vamos a hablar sobre el tema de la deuda, el tema de la inflación. Me gustaría concentrarme en la parte que ustedes, pues una gran experiencia que tienen en materia de sociedad y desarrollo y política y gobierno. Carlos, porque nos quedan pocos minutos, me gustarían los hallazgos y si tú ves que la nueva administración, con lo poco que se conoce, porque falta que se presente el Plan Nacional de Desarrollo, falta que se presente el presupuesto de ingresos y egresos para el 2025, en fin, otros elementos que nos permitirían tener mayor análisis sobre lo que viene, pero con la información que tienes y con lo dicho en los primeros discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué destacarías en estas áreas? Sí, como comentas, uno de los logros de la administración anterior fue en materia social, lo que los datos revelan, al menos hasta 2022, que es el último dato disponible del Coneval, es que los porcentajes de población que vive con carencias sociales se redujo en la mayoría de los casos. No es el caso, por ejemplo, del porcentaje que vive con carencia en acceso a servicios de salud, que creció casi 23%. Entonces ahí hay una excepción, pero en el resto sí hubo reducciones importantes. Es el caso, por ejemplo, de la población que vive en situación de pobreza y en pobreza moderada, que cayó casi 6 puntos porcentuales. El reto, sin embargo, es que esa reducción responde en cierta medida a los programas sociales que la administración anterior implementó y que esta administración dijo que va a continuar y que va a crear nuevos para adultos mayores, jóvenes, Primeras etcétera. infancias. Exacto, pero que en última instancia pues ya suponen ya están imponiendo una presión muy importante sobre las finanzas públicas. No sabemos realmente qué tan sostenible va a ser que puedan mantener esos programas sociales a lo largo de los próximos años, sobre todo pensando que la base de esos programas sociales pues va a seguir creciendo, sobre la de los adultos mayores mexicanos van a entrar a ese rango y se va a tener que dar ese apoyo. Entonces, no necesariamente son sostenibles. Y esos logros que se lograron en reducción de pobreza y carencias que responden a estos programas sociales, por tanto, tampoco podrían ser sostenibles. Y en lo que refiere a la calidad de la democracia, que es otro de los indicadores que estamos analizando en nuestro reporte, ahí estamos comparando varios rankings internacionales de organizaciones como The Economist, Be Democracy, Freedom House, que comparan varios países en el mundo, en algunos casos hasta 180 países, para entender qué tan fuertes son sus instituciones democráticas. Y en todos esos rankings lo que vimos fue un descenso en los últimos 6 años, tanto en términos del puntaje final como del lugar que ocupamos en ese ranking, que responde pues,
a un proceso de concentración del poder en la figura del presidente, en el poder ejecutivo, un debilitamiento de los pesos y contrapesos. Un ejemplo de eso, pues más reciente, la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que politiza al Poder Judicial, no nulifica como un contrapeso al Ejecutivo, y pues es una señal que también preocupa a inversionistas extranjeros en términos de certidumbre jurídica, etcétera. Muy bien. Bueno, pues si te parece, hasta aquí dejamos esta entrega agradeciéndole a Integralia Consultores y particularmente a Carlos, que como siempre tiene la disponibilidad de conversar con nuestra audiencia. Gracias a Carlos Alberto Rubio Pimienta, subdirector de Integralia. Ya está nuevamente el estudio en nuestras redes. Aquí vamos a estarlo presentando también, Carlos. Muchísimas gracias y como siempre nuestro agradecimiento. Gracias, Rosa, que tengan buena tarde. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Al contrario, después de estos mensajes, seguimos.